Hola, bienvenido nuevamente a mi canal Gestal Activa. En el día de hoy me gustaría compartir contigo información acerca de un término que es relativamente nuevo, pero que en este momento puntual está muy presente. Este término se refiere a la infoxicación. Te puede sonar raro, parece un término inventado. Sin embargo, para responder esta, es decir, para iniciar este video o este compartir de información, te quiero preguntar, ¿en este momento sientes que tienes más información de la que puedes procesar? ¿En este momento será que sientes que la producción de noticias que hay en los diferentes medios te supera, que no puedes leer toda la información, te genera angustia quizás que haya tanta información que no puedes revisar? Pues si tienes alguna de estas sensaciones, puedo decirte que estás frente a un proceso de infoxicación, ¿sí? Entonces vamos a pasar entonces a definir qué es la infoxicación. Y para poder, digamos, hacerlo muy brevemente, usando 3 palabras, yo te puedo decir que la infoxicación es la intoxicación de información. Eso se dice muy fácil en 3 palabras, sin embargo tiene unas connotaciones y una relevancia bien importante. La infoxicación tiene que ver con el exceso de información que la persona puede procesar en un tiempo y un lugar determinado. Eso significa que no es un problema que sea a lo largo de la vida. El cerebro tiene la capacidad de procesar muchísima información, sin embargo, el cerebro también tiene una capacidad de procesar cierta cantidad de información en un momento determinado, en un lugar determinado. Y ese estado tiene unas consecuencias. Digamos, hay rechazo a manejar más información, hay cierta incomodidad, hay muchísima ansiedad, muchísimo deseo de poder procesar más información, y la verdad es que la sensación es que ya no das más. ¿Ok? Digamos que adicionalmente el término infoxicación está relacionado con el síndrome de fatiga por exceso de información. Es decir, tanta información termina por generar una sensación de fatiga que suele ser muy agotadora, que suele ser muy desagradable y que nos lleva entonces a toda esa serie de sensaciones que produce la fatiga, como se produce por cualquier otra situación. El término infoxicación es un término relativamente nuevo, si se quiere, un término que nace alrededor de 1999, y su autor, su creador, se planteaba ya en ese tiempo, digamos, una proyección de lo que iba a suceder con relación al manejo de las redes sociales. Ya en 1999, esta persona se preguntaba cómo iba a ser la vida de los seres humanos cuando a través de las redes sociales se produjera una globalización de tal magnitud que un evento que estuviera sucediendo en otra parte del mundo, en cualquier otro lugar del mundo, pudiera ser transmitido en tiempo real en el otro lado del mundo. Entonces, pues de alguna manera él se planteó que era muy probable que explosión de las redes sociales, este crecimiento de las redes sociales y asimismo de la globalización, en algún momento iba a generar algún tipo de colapso con relación a las personas que pues manejamos la información. Lo siguiente que me parece importante como aclarar es la diferencia entre el conocimiento y la información, porque existe como la idea, la fantasía de que si tengo más información tengo poder o tengo más poder. Eso tiene mucho que ver con, en el medio periodístico se ve mucho cuando nos planteamos esa necesidad de los periodistas, esa necesidad de los comunicadores de dar el tubazo, la noticia, la primicia de la noticia.
ser el primero que publica una información que es la información que todo el mundo está esperando o que es la información que va a sorprender. Entonces, de alguna forma, confundimos el poder que puede generar la información con el poder que genera el conocimiento. Y en ese sentido, efectivamente, el conocimiento es poder, pero la información no lo es. Y también en este sentido, es necesario explicar que hay una pirámide, digamos, en torno a lo que es información, conocimiento, sabiduría, etcétera, etcétera. El primer escalón de esa pirámide la base de esa pirámide es la relativa, la que se refiere a los datos, ¿ok? Los datos son elementos discontinuos que representan hechos, es decir, un dato es un valor, un número, una cifra, una frecuencia. Eso es un dato. Sí, es digamos, un elemento muy puntual que, pues, solo cuando lo analizamos y lo procesamos se convierte en una información, y solo cuando se convierte en una información es que nos puede resultar de utilidad. Es decir, saber la hora no sirve de nada a menos que lo analicemos en un contexto particular en el cual nos ofrece una información. Luego, cuando logramos aplicar los datos y la información, entonces obtenemos lo que se llama el conocimiento. Y el conocimiento pues tiene más que ver con el uso que se le da a esos datos y el uso que se le da a la información que se deriva de los datos. Y después viene el último nivel de la pirámide, y ese último nivel se refiere o está relacionado con lo que es la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la evaluación y la internalización del conocimiento. Es decir, cuando yo internalizo el conocimiento, lo evalúo, tengo un análisis crítico, sintetizo y hago toda una serie de procesos intelectuales superiores en relación al conocimiento, entonces llego al nivel que se denomina sabiduría, llego a la cumbre de la pirámide. ¿Sí? Muy bien. Digamos, ¿para qué la gente necesita o quiere ser dueña de más información? Bueno, la gente necesita ser dueña de más información porque la información quizás hace a las personas, las convierte en la gente más popular del grupo. Entonces, en los distintos grupos que tenemos, por ejemplo, en el WhatsApp, vemos cómo la gente está como en permanente lucha por ser la persona que más publica informaciones, o la que más publica el dato de última hora, o la que más publica supuestamente información que a veces no es verificada, no es verdadera, no se ajusta a los parámetros del grupo en el que estamos. Por ejemplo, ocurre muchísimo en fechas, en efemérides comunes, digamos, de celebración popular, como el Día de la Madre o el Día del Padre o la Navidad o el Año Nuevo, que mandan el mismo mensaje al grupo 1 millar de veces y ninguno se detiene a chequear si el mensaje del burrito sabanero ya lo han mandado otras 10 personas antes. Sencillamente esos son momentos y fechas en los cuales hay que mandar información y mandar información y mandar información sin discriminación alguna y sin ver, sin revisar, etc. ¿Qué será lo que pasa en este caso que sigamos? ¿Qué pasa que no podemos decir hasta aquí? Bueno, lo que pasa por lo general es que cuando nos entramos en la dinámica de la infoxicación, se nos produce una sensación que es bastante ambigua. Por un lado, ya no toleramos más información, y por el otro lado, no queremos perdernos de nada de lo que está pasando. Queremos estar al día con lo que está sucediendo, que las noticias nuevas no nos agarren descuidados, que no pase nada que yo no me entere que está pasando, que si va a haber escasez de azúcar o de café o de cualquier cosa, yo esté al tanto de la información y pueda salir corriendo a resolver ese tema. Entonces, de alguna forma, nos infoxicamos porque estamos en
día a día que nos exige tener mucha información, que nos exige dominar la información, conocerla, y bueno, algunas personas entran en estados de ansiedad por el tema de que necesitan tener información. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos infoxicamos? Bueno, ya les he hablado un poco acerca de qué pasa cuando nos infoxicamos, en el sentido de que una de las principales cosas es que se liberan grandes niveles de adrenalina y adicionalmente esto nos genera muchísima ansiedad, ¿ok? Estamos en un estado de estrés permanente, tenemos mucha actividad cerebral, dominar toda la información nos genera muchísima ansiedad, y como estamos a tope con nuestra capacidad de manejar información y con nuestra capacidad de procesar la información, en muchísimos casos nuestra capacidad de comprender el mensaje se ve limitada. Eso significa que leemos una cosa y comprendemos otra completamente diferente, porque nuestro sistema está agotado con tanta información, y pues en el cerebro, que es un órgano maravilloso, digamos, resta energía para el proceso de comprensión, con la idea de que puede almacenar, que puede recibir más información. Al final del camino, el proceso de comprensión se ve deprimido, se ve limitado, y por ello, entonces, nuestra capacidad de comprensión se ve comprometida. ¿Qué necesitamos hacer para poder manejar el tema de la infoxicación? Hay algunas estrategias puntuales. Por ejemplo, necesitamos hacer listas en Twitter. Listas que nos permitan agrupar las cuentas de Twitter por temas, por ejemplo. De esta manera podemos, una vez clasificada la información, ir a esos grupos, a esas listas cuando necesitamos obtener una información particular. Entonces podemos tener listas que hablen acerca de la comunidad, tenemos listas que hablen acerca de los avances tecnológicos, listas que hablen acerca de la situación política, podemos tener una lista de todos los noticieros, periódicos, etcétera, que estén en un lugar determinado, y tener una lista de los tweets de los amigos o de aquellas cuentas, aquellos usuarios tuiteros que nos gusten, que nos llamen la atención, que querramos compartir porque sí. Eso es una estrategia excelente, porque eso de alguna manera sectoriza la información. Y yo puedo, de manera voluntaria, ir hacia la información que quiero. La otra cosa es que es muy importante escoger información de calidad. Es decir, yo necesito escoger quiénes de las personas de las cuales yo recibo información son de calidad. Son las personas que realmente me dan noticias verdaderas, que han confirmado las informaciones, que no están mandando cadena, que no están mandando informaciones falsas, y eso es sumamente importante. Es muy importante que cuando usted sea quien envía información, usted se tome un tiempo para verificar la información. Es muy común que los mensajes lleguen en primera persona, es decir, acabo de ver a un carro azul que le robó la cartera a una señora. Ocurrió en mi edificio. Y entonces usted le escribe a la persona, mira, fulanito, eso lo viste tú, ocurrió en tu edificio, no puede ser, cuéntame qué pasó, ¿estás bien? Ah, no, eso fue un mensaje que me mandaron. Entonces ya va. Cuando tú mandas un mensaje de esa naturaleza, tú te estás apropiando de la titularidad de una información. Entonces es importante decir de dónde salió la información, quién envió la información, pero antes de todo eso, lo más importante es poder verificar la información. Sí, si a mí una persona me escribe, es que yo acabo de ver, yo le pregunto a esa persona, mira, ¿eso lo viste tú? ¿Eso pasó en tu edificio? ¿Eso pasó en tu comunidad? ¿Eso pasó en tu conjunto residencial? ¿Eso lo viste? Ah, sí. Si la información pasa ese primer filtro, sí, yo lo vi. Ok, viene la segunda pregunta, ¿cuándo fue eso? Ah, mira, eso fue hoy, eso fue ayer, eso fue esta mañana. Ah, ok. Es muy recomendable incluir la fecha y la hora de los mensajes que enviamos, porque entonces resulta que yo he recibido mensajes de situaciones que dicen, acaba de ocurrir tal cosa y tal cosa y tal cosa, y esa es una información que ya yo había recibido un mes antes. Y las personas no han verificado la información, no han verificado cuándo ocurrió, no han verificado si eso en este momento está pasando o no está pasando. Eso es fundamental para el tema de alguna forma, liberarnos de
todo lo que puede significar la infoxicación. Adicionalmente, es necesario establecer una agenda en nuestro día a día de cuánto tiempo vamos a dedicar a revisar información. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi vida, a mi día, en mi hacer diario para revisar información? Es decir, no es posible que yo tenga 8 horas diarias de jornada dedicadas al trabajo y pase 3 o 4 horas y media revisando información, a menos que ese sea mi trabajo. Si mi trabajo es revisar información, bueno, tengo que estar 8 horas diarias revisando información. Pero la verdad es que muy poca gente tiene ese trabajo. Entonces es importante, para evitar caer en la infoxicación, establecer un horario. Yo puedo ver las noticias, puedo ver en la mañana, 1 hora, hora y media, 2 horas, y ahí, listo, tranco ese departamento y me dedico. No se trata de que solo vea Instagram para 2 horas al día, porque yo no puedo, yo necesito ver Instagram, estar conectado. No, me refiero a que el procesamiento de información tenga un límite. Bueno, usted quiere ver fotos, quiere ver, bueno, chévere, usted puede seguir viendo todo lo que usted quiera, pero me refiero específicamente al manejo de información. Es importante que tenga un límite para así evitar llegar a niveles de infoxicación. La información crece todos los días del mundo, y todos los días hay cosas nuevas que necesitamos saber, aprender, etc. Sin embargo, digamos que aunque hay informaciones que son súper importantes que manejemos al tiempo, la información va a estar ahí y va a quedar ahí y va a permanecer ahí, y pues ahí está. No, si usted lo averiguó, yo lo averiguo mañana, de alguna forma más o menos es lo mismo. No hay necesidad de manejarlo todo el tiempo. Y por otro lado, tenga la seguridad de que si hay una información demasiado importante, esa información va a ganar tanto peso que a usted le va a llegar. Y esa información va a quitarle importancia al resto de las informaciones que no sean tan importantes. Entonces eso también es bien interesante tenerlo claro. De alguna forma, una información que sea fundamental para todos los ciudadanos nos va a llegar de la manera que sea, en el momento preciso y en el momento exacto. Entonces, esa idea de que tengo que estar al día con todo, el espacio se va a ocupar de garantizar que usted esté al día con todo y se entere de todo lo que está pasando. Fíjense, finalmente, yo creo que es importante que cada uno de ustedes revise si siente que tiene algún nivel de infoxicación, si siente que tiene algo relacionado con este tema. Y si es así, entonces es importante que revise si puede manejar la información con estos tips que yo le acabo de dar. Y si usted cree que no es posible, que está fuera de control la situación, o que va más allá de su capacidad de controlarla, entonces yo le recomiendo que busque ayuda profesional, que asista a terapia y que trabaje de la mano de un profesional con la dificultad que tiene para poner límites a la información, y de esta manera pueda reducir, pueda controlar, o pueda, más que controlar, manejar, pueda reducir, pueda manejar posibles niveles de infoxicación. Si no está infoxicado, evite infoxicarse, y de alguna manera pueda resolver este tema para ir avanzando en el camino hacia la salud mental, que es lo más importante. Recuerde que su salud mental es la base de su salud física, y también engloba lo que tiene que ver con la salud emocional. Entonces, la salud mental no es una cosa solo de la mente. La salud mental está de la mano con la salud física y con la salud emocional, y esas 3 aristas son lo que constituyen, o son el fundamento, son la base sobre la cual se levanta todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Espero que les haya sido interesante este material. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues déjenla acá escrita, y yo con muchísimo gusto puedo aclarar alguna duda o puedo ampliar el tema en el punto particular en el que requieran o necesiten que sea ampliado. Muchísimas gracias y me despido.